sabes qué fue lo que sucedió. Ya lo averiguaremos. ¡Corran, corran! ¡Vamos! Soy Tommy Covington. Si estás mirando esto, de seguro estoy muerto. Dan, hoy es tu día, amigo. ¿Y tú, Skylar, aceptas a Dan en sagrado matrimonio? Acepto. Ahora los declaro marido y mujer. Te amo. Lo siento. Tommy, ¿en serio? Vamos. Tommy, por favor, sé que tienes que filmar la fiesta, pero... ¡Ali! ¡Ali! ¿Qué es lo que pasó? Hablaremos después. Esperaré a que se calme. Volvamos a la fiesta. ¿Seguro? Sí, claro. Vamos. Gracias por acompañarnos a buscar los regalos, Tommy. Sí, no hay problema. Ahora que los tengo aquí, quiero preguntarles, ¿cuál es el secreto para estar juntos tantos años? Siempre tengo razón. De hecho, es la verdad. Sí. Skylar, si estás viendo esto, tu boda fue absolutamente perfecta. No podía ser de otra manera. Debería haber sido en la iglesia. Fue su elección, aunque no es lo que queríamos. Y Skylar siempre obtiene lo que quiere. En eso salvió a su madre. ¿Sentiste eso? De repente hace mucho frío. Señor Chapman. Señora Chapman, ¿qué sucede? ¿Está bien? ¿Están bien, señor Chapman? ¡Necesito ayuda! ¡Alguien ayúdeme! Estaba con los padres de Skylar. Se desplomaron. ¿Qué? Simplemente murieron, están muertos. Skylar, tus padres estaban en el elevador y... Lo siento. Lo siento tanto. Lo siento. Allison. Allison. Parece un misil. Ven, vamos. ¡Ayuda por aquí! Voy a buscar a Ali. No sé dónde está. ¡Oh, Dios! Mi teléfono no tiene señal. ¿El tuyo? Deberíamos esperar. Está en la calle 45. ¿Y cuándo te envió eso? Hace media hora. Creo que deberíamos... ¡Tommy!
creen que está pasando? ¿Por qué seguimos vivos? Un terremoto semejante y esas explosiones. Nunca vi algo así. ¿Viste sus ojos? Tal vez sean aliens. Sí, Dan, aliens. Vamos, chicos, por aquí. Por aquí. Me quedaré con usted, señora. Por favor, levante su cabeza. ¡Sus ojos! ¿Viste sus ojos? ¡Por Dios, qué está haciendo el cielo! ¡Alguien ayúdeme! ¿Qué creen que está pasando? El rapto. Los informes y las imágenes de todo el mundo son preocupantes. Sucede en todos lados. Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y se abrió el abismo. ¿Qué es eso? Hay algo en el lago. ¿Algo que es? ¿Qué es eso? Uno de los caídos. ¿Lo escuchas? ¡Todos al sótano! Hagan silencio. ¡Necesito ayuda, por favor! No nos queda mucho tiempo en este mundo. Es el principio de algo terrible que vendrá. Esto empeorará. Buenos días, hermanos, estamos en su programa Alegres de las Naciones desde la cuarentena. Hoy es 5 de abril del 2020. Estamos continuando nuestras enseñanzas del Apocalipsis y la venida del reino, y estamos viendo la segunda parte del rapto o del arrebatamiento, como algunos le llaman. Entonces vamos a leer Apocalipsis 4, el versículo 1, dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Con las palabras metatauta en griego, después de esto, corresponde a las cosas que serán después de estas. Tiene que ver, por lo tanto, con los acontecimientos que seguirán a la dispensación de la iglesia. El cambio de panorama es evidente. La historia de la iglesia, aunque es un pueblo celestial, se desarrolla en la tierra hasta el momento en que ésta sea recogida, conforme a la promesa del Señor en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Los acontecimientos futuros que el libro detalla se producen metatauta, después de esto, es decir, después de las cartas que el Señor dirige a las 7 iglesias en Asia Menor, y por extensión a toda la iglesia en cualquier tiempo, como ya se ha considerado. Ambas cosas, la expresión metatauta, después de esto, y el cambio de orientación de la tierra al cielo, ponen de manifiesto acontecimientos posteriores a la dispensación actual y que siguen en el tiempo a la remoción de la iglesia. Vamos a ver en Apocalipsis varios atributos o términos especialmente vistos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el tabernáculo, el arca, el altar, los incensarios, las trompetas, plagas. Todo esto indica que los acontecimientos están relacionados con el pueblo de Israel. Como está escrito, cuando la plenitud de los gentiles entre, luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 25, 26. Vimos en las enseñanzas anteriores que hay 3 líneas proféticas: Israel, la iglesia y las naciones. Si usted no vio ese video, le aconsejo que vaya a la página Alegres de las Naciones ATE en YouTube. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Que usted necesita conocer estas líneas para saber en qué momento la profecía está hablando de la iglesia, de Israel o de las naciones. Fíjense bien,
ya después de este capítulo 4, Dios está volviendo a tratar con Israel. Está volviendo a injertar las ramas originales del olivo. Eso está en Romanos del 16 al 24. Y aquí daría inicio a la semana 70 de Daniel. Vamos a verlo detenidamente en otro programa, pero para hacer un preámbulo, vamos a decir que ya han pasado 69 semanas. Son semanas de años, Shavuot. Y estas 69 semanas se convertirían en 483 años. Pero en aquel tiempo los años eran de 360 días para Israel. Entonces ahora son de 365. Esos 483 años se convertirían en 476 años. Y se cree que desde el decreto de reconstrucción de los muros de Israel en el año 445 a.C. por Artajerjes hasta la muerte de Cristo, que fue aproximadamente en el 31 después de Cristo, nosotros ahí tendríamos 476 años. Ahí se para el reloj profético de Dios y queda en la semana 69, y nos hace falta una semana que va a comenzar cuando el anticristo haga un pacto con Israel. Fíjense bien, la voz que oyó Juan expresaba un mandato: Anaba Ode, sube acá. No se trata meramente de una invitación hecha al apóstol, sino de un mandato formulado para él, ya que el verbo está en imperativo, lo que connota un mandato. Pero además el tiempo auristo imprime un carácter de urgente. Juan debía subir y hacerlo de inmediato. Muchos interpretan con este sube acá como un tipo de rapto. Fíjense que una interpretación dentro del dispensacionalismo identifica el sube acá dado a Juan como una expresión genérica que tiene que ver con el arrebatamiento o traslación de la iglesia. En ese sentido, Juan representaría a todos los cristianos, y la voz de trompeta sería una referencia velada a la que Pablo se refiere en el detalle del arrebatamiento o traslación de la iglesia en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Fíjense bien, el doctor Scofield escribe: esta invitación parece indicar claramente el cumplimiento de 1 de Tesalonicenses 4, 14, 17. La palabra iglesia no se vuelve a repetir en el libro de Apocalipsis. En la misma línea, el doctor H.A. Ironside dice esto: las cosas que serán después de esta, el emocionante panorama de maravillas tanto en el cielo como en la tierra que deben tener lugar después que la historia de la iglesia haya terminado. Desde el fin del capítulo 3 nunca vemos la iglesia en la tierra nuevamente en el resto de este solemne libro. Leemos de santos, pero distintos enteramente de la iglesia de la presente dispensación. Aparece Israel y una gran cantidad de multitudes gentiles, salvados de entre la gran tribulación, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, no está más sobre la tierra. Bueno, el hecho es bastante patente al cuidadoso lector. ¿Cuál es la explicación? Creemos que es sencillamente esta. Debemos entender que la traslación de la iglesia tiene lugar entre los capítulos 3 y 4. La traslación del apóstol es un símbolo de eso. Se podría seguir citando algunos ejemplos más sobre la línea, que esencialmente descansa en el hecho de que la palabra iglesia no aparece más en el libro hasta los últimos versículos, hasta Apocalipsis 22, 16. Y sí sabemos que en el capítulo 19 se habla de las bodas del Cordero con la iglesia. Bueno, veamos el versículo 2 ahora. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado,
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, Juan sube en el espíritu y dice que lo primero que mira es un trono establecido en el cielo. El trono de Jehová es firme. Y mira a uno sentado. Sabemos que el que está sentado es el Padre. Y el aspecto del que estaba sentado, dice, era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Qué excelente, qué interesante estas dos piedras. Fíjense que en el griego, lo miramos ahí en la pantalla, dice que orasei, en aspecto, lito, una piedra, y fíjense bien, dice iaspidi, de jaspe, kai y sardio. La palabra griega que utiliza Juan aquí es sardio, literalmente. Vamos a ver que estas dos piedras tienen un significado muy interesante. La primera piedra, que es el jaspe, la podemos comparar con la gloria de Dios. En la antigüedad se refería a una piedra translúcida. Algunos creen, y a mí me tomo en cuenta, que podría ser un diamante, pero no hay mucha evidencia que lo atestigue. Y podría ser el aspecto que ofrece una piedra semejante a un cristal de roca que pulida refleja intensamente la luz. Esta era la última de las piedras del pectoral del sumo sacerdote y pertenecía al último de los hijos de Jacob, que era Benjamín. Y fíjate qué interesante, que esta piedra era como un diamante, reflejaba la luz. Podemos ver ahí la exaltación de Cristo ya resucitado. Y Benjamín, acuérdense que significaba el hijo de mi mano derecha. Cristo cumplió con esto porque era divino y también se sentó a la derecha del Padre. Esto significaba la primera piedra de jaspe. Pero también está la segunda piedra de cornalina, como lo traduce la Reina Valera. Es un ágata de color sangre, rojiza. Juan utiliza literalmente la palabra sardio, por lo que pudiera tratarse de una piedra de sardónice, que era un ágata de color dorado con vetas oscuras. Pero según varios teólogos, entre ellos Pérez Milo, el entorno histórico-cultural al que hacía referencia nos dice que era esta cornalina. Y fíjense bien que la cornalina era la primera de las piedras que iba en el efod del sumo sacerdote, y esta pertenecía a Rubén, que Rubén quiere decir ver un hijo, y podríamos decir que era la encarnación del hijo y significaba su humanidad, y por eso era de color rojo, porque es tipo de la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, hermano, y para terminar esta entrega vamos a ver la última parte del versículo 3, que dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La gloria de Dios no solo se manifiesta en el trono, sino también en su entorno. Juan vio alrededor del trono como un halo semejante en aspecto al arco iris. Una distinción muy interesante es que el arco iris está formado por 7 colores, mientras que el arco que rodeaba el trono era de un solo color. El arco iris suele demostrarse de una media circunferencia, mientras que lo que Juan vio fue una circunferencia que rodeaba totalmente el trono. Sabemos que el color verde es símbolo de la esperanza, de modo que aún en medio de los juicios que Dios se dispone a enviar sobre el mundo, hay esperanza de salvación para todo aquel que en él crea. Hermano, en la tribulación va a haber salvación también. El arco iris es señal del pacto de Dios con la humanidad en la garantía de la limitación de un juicio que alcance a todos. En medio de la ira, Dios se recuerda de su misericordia, como pedía el profeta. En la ira
acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. El arco iris en los días de Noé apareció después del juicio. En la visión de Juan se muestra antes, como garantía de que no habrá destrucción total de los hombres. Siempre la gracia de Dios se ha mostrado como provisión salvadora frente a la ruina del hombre a causa del pecado. De modo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dios, el juez justo, no puede dejar de manifestar su ira sobre el pecado del hombre, pero aún en medio de ella abre la oportunidad en una expresión admirable de su gracia. Siempre hay esperanza para el pecador que arrepentido vuelva a él. La responsabilidad de perdición es como siempre del hombre que desprecia la provisión de la misericordia de Dios. Qué bonito, hermanos. Bueno, les dejo este video, espero que les guste. Vamos a seguir con 24 ancianos, que es también parte del arrebatamiento, y yo creo que una de las partes más importantes para comprobarles que el arrebatamiento viene antes de la tribulación, porque algunos hermanos como que quieren pasar por la ira de Dios, y los cristianos, hermanos, no estamos para ira, estamos para alcanzar misericordia. Pero aún en medio de esa gran tribulación, donde van a estar las naciones, va a estar el pueblo de Israel, va a haber gente que se va a arrepentir y va a alcanzar la misericordia de Dios. Lo espero para la próxima entrega de otro video sobre el Apocalipsis y el reino que viene pronto. Dios los bendiga.